La muerte de mi padre no fue solo el fin de una vida dedicada al esfuerzo, sino el inicio de una guerra fría que nunca vi venir. Mientras el aroma a flores de funeral aún impregnaba las paredes de la casa de mi infancia, el silencio no traía paz, sino sospecha. Mi padre, un hombre de una integridad inquebrantable, siempre fue claro: su patrimonio, construido con décadas de sacrificio, se dividiría equitativamente entre mis dos hermanos y yo. Sin embargo, el día de la lectura del testamento, el aire en la oficina del abogado se volvió pesado, casi irrespirable. Observé a mis hermanos, Elena y Ricardo. Sus rostros, que deberían haber reflejado el mismo luto devastador que el mío, mostraban una rigidez extraña, una especie de impaciencia contenida. Cuando el abogado comenzó a leer el documento final, el mundo se detuvo. Según el papel que sostenía entre sus manos, mi padre había cambiado su voluntad apenas 3 semanas antes de morir, en un momento en que su lucidez flaqueaba por la enfermedad. El nuevo documento me dejaba prácticamente fuera, otorgándoles a ellos la propiedad de la empresa familiar y la residencia principal, mientras a mí me relegaba a una pequeña cuenta de ahorros, così inexistente. Mi corazón latía con una fuerza dolorosa contra mis costillas. No era por el dinero, sino por la implicación en que mi padre, en sus últimos suspiros, hubiera decidido que yo no valía nada. Pero mientras mis hermanos fingían una sorpresa barata, mis ojos se fijaron en la firma al final de la última página. Había algo en la curva de la J, un temblor que no encajaba con el pulso firme que mi padre mantuvo hasta el final. Incluso en su debilidad, al salir de la oficina, Elena intentó consolarme con una mano gélida en mi hombro, sugiriendo que quizás papá sabía que yo no sabría manejar tanta responsabilidad. Fue en ese preciso instante, al ver el brillo de codicia mal disimulada en sus ojos, cuando la tristeza se transformó en una fría y cortante determinación. Recordé la tarde en que mi padre me confió las llaves de su caja fuerte personal, asegurándome que allí estaba su verdadero legado en esa noche. Regresé a la casa familiar en secreto. Al abrir la caja fuerte, el vacío me devolvió la mirada. Los documentos originales habían desaparecido. Alguien se había tomado la molestia de limpiar el rastro de la verdadera voluntad de mi padre, reemplazándola con una mentira legalizada. Pero en su prisa por despojarme de todo, cometieron un error técnico que solo alguien que conociera los hábitos de mi padre notaría. Me senté en el suelo del despacho oscuro, sintiendo la magnitud de la traición. Mis propios hermanos, las personas con las que compartí mi sangre y mi historia, me habían tendido una trampa mortal para asegurar su futuro a costa del mío. No era solo un robo, era un asesinato de su memoria. Sin embargo, no sabían que yo conservaba algo que ellos habían pasado por alto en un diario de correspondencia, donde mi padre registraba cada documento oficial que firmaba Annie mientras pasaba las páginas del diario. Comparando las fechas con el testamento falso, el pulso se me aceleró. La firma en el testamento tenía la fecha de un martes en el que mi padre estaba bajo sedación profunda en el hospital, incapaz de sostener siquiera una cuchara. La evidencia de la falsificación estaba frente a mis ojos, pero sabía que en el mundo legal, la verdad sin pruebas forenses es solo un grito en el vacío. La rabia se convirtió en mi motor. Juré que no descansaría hasta que cada máscara se cayera y cada mentira fuera expuesta ante la ley. Me puse en contacto con un investigador forense privado, alguien especializado en grafoscopía. Sin decir una palabra a mi familia, tenía que jugar a ser la víctima sumisa mientras preparaba el contraataque en días después. Organicé una cena de reconciliación en la casa familiar. Quería verlos de cerca, observar cómo se movían en la casa que acababan de robar. La tensión era palpable. Ricardo brindaba por la unidad familiar, mientras Elena ya hablaba de remodelar el jardín que nuestra madre tanto había amado. Me observaban como a un animal herido,
sin sospechar que yo era el cazador en la sombra, justo cuando la cena llegaba a su fin. Elena mencionó, casualmente, que ya habían iniciado los trámites para vender la empresa familiar, algo que mi padre juró que nunca sucedería. Al ver su arrogancia, comprendí que no tenían límites, pero justo cuando estaba a punto de retirarme, mi teléfono vibró. Era un mensaje del investigador forense, con un archivo adjunto que lo cambiaría todo. Al abrir el mensaje bajo la mesa, el análisis preliminar era concluyente en la firma. No solo era falsa, sino que el trazo revelaba un patrón de imitación mecánica que apuntaba a una persona específica de la familia. Al levantar la vista y ver a Ricardo sonreír mientras bebía el vino de mi padre, sentí un escalofrío. No solo habían falsificado la firma, habían utilizado un dispositivo de calco profesional que solo se encontraba en un lugar en ese momento. Un ruido metálico provino del despacho de arriba. Mis hermanos palidecieron de inmediato. Alguien más estaba en la casa, buscando lo mismo que yo, y la expresión de terror en el rostro de Elena me confirmó que la traición era aún más profunda de lo que yo había imaginado. El silencio que siguió al estruendo en el despacho de arriba fue ensordecedor. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada cargada de pánico que no pudieron ocultar. Una chispa de culpabilidad que confirmó mis peores temores. Mientras subíamos las escaleras, mi corazón martillaba contra mi pecho, no por miedo, sino por la adrenalina de saber que el castillo de naipes empezaba a tambalearse. Al llegar a la puerta del estudio, encontramos un ventanal abierto y una sombra perdiéndose en la oscuridad del jardín. Alguien había intentado entrar, o quizás alguien había intentado recuperar algo que mis hermanos no habían logrado destruir en Pasé la noche en vela. Con el informe del perito forense brillando en la pantalla de mi teléfono como un faro en medio de una tormenta. Los 1800 píxeles de aumento sobre la firma de mi padre revelaban la verdad. No era un trazo fluido, nacido de una mano humana, sino una serie de micropuntos que indicaban el uso de un brazo robótico de precisión, una tecnología de calco que solo alguien con acceso a equipo de arquitectura o diseño gráfico poseería. Recordé entonces que Ricardo había renovado su oficina de diseño apenas un mes antes de la muerte de papá. La pieza del rompecabezas encajó con una frialdad quirúrgica. A la mañana siguiente decidí cambiar de táctica. Sabía que si los confrontaba ahora con solo un informe preliminar, destruirían cualquier otra evidencia física. Necesitaba que se sintieran seguros, que creyeran que su hermano menor era el eslabón débil, que aceptaría las migajas del testamento sin pelear. Visité a Elena en la casa familiar bajo el pretexto de recoger algunas fotografías antiguas. La encontré en el salón, rodeada de catálogos de lujo, planeando una vida financiada con el robo. Su indiferencia ante mi presencia era el insulto final. Me trataba como a un invitado molesto en la casa donde yo también había crecido, mientras ella atendía una llamada. Me deslicé hacia el sótano, donde mi padre guardaba sus archivos antiguos. Sabía que para que una firma sea falsificada con tal precisión, necesitaban un original reciente para escanear. Busqué entre las carpetas de impuestos y contratos de los últimos meses. Fue allí, escondido detrás de una vieja enciclopedia, donde encontré un sobre de mensajería a nombre de Ricardo, enviado desde la dirección de la oficina de Elena. Al abrirlo, sentí que el suelo desaparecía. No solo eran pruebas de la falsificación, sino borradores de otros documentos donde practicaban la imitación de la caligrafía de mi padre. Habían convertido el arte de la traición en un proyecto meticuloso de oficina. La magnitud del engaño era asfixiante. No se trataba de un impulso de último minuto ante la muerte inminente. Era un plan trazado con meses de antelación. Habían estado esperando a que el viejo roble cayera para saquear el bosque. Guardé los borradores en mi chaqueta justo antes de que Elena bajara las escaleras. Su voz, cargada de una falsa dulzura, me preguntó qué buscaba. Le mostré una foto vieja de nosotros tres
y le mentí con una sonrisa que me quemaba la cara. Solo quería un recuerdo de cuando todavía éramos una familia. Ella asintió con una condescendencia que casi me hace estallar, sin saber que en mi bolsillo llevaba la soga que acabaría por hundirlos. Esa misma tarde me reuní con mi abogado, un hombre que conocía a mi padre de toda la vida y que no podía creer lo que le estaba mostrando. Al ver los borradores y el análisis forense, su rostro se endureció. Me advirtió que ir contra ellos significaba una guerra total. Mis hermanos tenían el control legal inmediato de los activos y el dinero suficiente para dilatar cualquier juicio por años. Necesitábamos algo más que una firma falsa. Necesitábamos demostrar la conspiración. Necesitábamos el dispositivo que usaron o un testigo que los hubiera visto. Manipular a mi padre en sus últimos días de agonía fue. Entonces, cuando recordé a la enfermera que cuidó a mi padre durante sus últimas 2 semanas, la señora Marta. Ella había sido despedida por Elena abruptamente 2 días después del funeral, bajo la acusación de haber extraviado joyas de la familia. En su momento, creí en la versión de mi hermana, pero ahora comprendía que Marta era un cabo suelto que debían eliminar. Tras buscarla desesperadamente, la encontré viviendo en un modesto apartamento a las afueras de la ciudad. Su miedo al verme fue evidente. Pensó que venía a amenazarla de nuevo, aun cuando logré calmarla y le aseguré que yo estaba de su lado. Marta rompió a llorar. Me confesó que, en las noches previas al fallecimiento, vio a Ricardo entrar a la habitación con una tablet y un dispositivo extraño, mientras mi padre estaba profundamente sedado. Ella intentó intervenir, pero Elena la interceptó en el pasillo, amenazándola con destruir su carrera y enviarla a prisión si mencionaba algo de lo que veía. Marta incluso había grabado un audio en su teléfono por puro instinto de supervivencia, un audio donde se escuchaba a mis hermanos discutir sobre cuál versión de la firma parecía más real. Mientras mi padre respiraba con dificultad, a pocos metros de ellos, en escuchar esa grabación, fue como recibir una puñalada en el centro de mi alma. Escuchar a mis propios hermanos tratar el legado de un hombre moribundo como un simple trámite de diseño gráfico me llenó de una furia fría y calculadora. Ya no quería solo justicia, quería que sintieran el peso absoluto de su codicia. Pero Marta me advirtió algo más. No eran solo ellos dos. Había una tercera firma en los documentos notariales, un testigo que supuestamente dio fe de que mi padre estaba consciente. Al revisar el nombre del testigo, el nombre me resultó escalofriantemente familiar. Era el actual prometido de Elena, un hombre con un historial financiero dudoso que se beneficiaría directamente de la fusión de la empresa. La red era mucho más amplia de lo que imaginaba. Tenían el notario, el testigo y el documento falsificado. Yo solo tenía una enfermera aterrorizada y una grabación que un abogado agresivo podría intentar descalificar en la corte. Necesitaba que ellos mismos se delataran en un entorno donde no pudieran retractarse. Tan decidí que la mejor manera de atrapar a un depredador es haciéndole creer que la presa ya se ha rendido. Convoqué a una reunión formal en la sede de la empresa para la mañana siguiente, anunciando que estaba listo para firmar mi renuncia a cualquier reclamo legal y aceptar la liquidación mínima que me ofrecían. La codicia de mis hermanos fue su debilidad. Aceptaron de inmediato, ansiosos por cerrar el capítulo y disfrutar de su botín en esa noche. Mientras preparaba las cámaras ocultas y los micrófonos para la reunión del día siguiente, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me dio un mensaje simple, pero aterrador. Detente, ahora, si quieres llegar vivo al juicio. El testamento no es lo único que tu padre escondía. Antes de que pudiera responder, la comunicación se cortó. Miré por la ventana de mi apartamento y noté un coche negro estacionado en la esquina.
con el motor en marcha. Mis hermanos ya no solo jugaban con papeles, estaban dispuestos a jugar con mi vida. El aire en la sala de juntas de la empresa familiar era tan pesado que cada respiración parecía un esfuerzo físico. Mis hermanos, Ricardo y Elena, estaban sentados frente a mí, irradiando una confianza tóxica. Sobre la mesa de caoba descansaba el documento de renuncia, que, una vez firmado por mí, les entregaría el control absoluto del imperio de mi padre, su prometido, el supuesto testigo de la última voluntad de papá. Permanecía en la esquina de la habitación con una sonrisa de suficiencia que me revolvía el estómago. No sospechaban que, bajo mi chaqueta, un micrófono transmitía cada palabra a mi abogado y al perito forense, quienes esperaban en una oficina cercana. Es lo mejor para todos, dijo Elena, extendiéndome una pluma estilográfica, la misma que solía usar mi padre. No tienes el instinto para este negocio. Firma, y podrás vivir tranquilo con tu pequeña compensación. Tome la pluma. Sintiendo su peso metálico, miré a Ricardo y noté que sus ojos evitaban los míos, fijos en el papel. Dime una cosa, Ricardo, solté con voz gélida. El brazo robótico que usaste para calcar la firma de papá es el mismo que compraste para tu estudio de diseño, o tuviste la decencia de usar uno nuevo. El color desapareció del rostro de mi hermano en un instante. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Elena intentó reírse, un sonido agudo y forzado, pero sus manos comenzaron a temblar. No sé de qué locuras hablas, escupió ella, pero su arrogancia empezaba a resquebrajarse. Si no vas a firmar, lárgate y prepárate para perderlo todo en los tribunales. Ya no estamos en un tribunal de suposiciones, respondí, sacando una tablet y reproduciendo el audio de la enfermera Marta. Aquí se escucha claramente cómo discutían sobre la calidad de la falsificación, mientras nuestro padre agonizaba en la habitación de al lado. Ann. La grabación llenó la sala con sus propias voces, crudas y ambiciosas. El prometido de Elena dio un paso al frente, intentando intimidarme, pero en ese momento la puerta se abrió. No era la policía, sino un viejo contador de la empresa que había servido a mi padre por 40 años. Traía consigo una carpeta de cuero hojada que Ricardo y Elena intentaron arrebatarle de inmediato. En ese forcejeo, la verdadera naturaleza de su desesperación quedó expuesta. No solo habían robado la herencia, sino que habían estado desviando fondos de la empresa durante años para cubrir deudas de juego de Ricardo. La revelación de los desfalcos fue el golpe final. Mi padre lo sabía, por eso había estado preparando un nuevo testamento para desheredarlos a ellos, no a mí. En el documento que ellos falsificaron, no fue solo para robarme, sino para ocultar sus propios crímenes financieros, antes de que yo pudiera auditar las cuentas. La cena de reconciliación y el robo en el despacho fueron intentos desesperados por encontrar las pruebas de sus desfalcos que mi padre había ocultado en Elena. Acorralada y fuera de sí, gritó que nada de eso importaba, porque el testamento legal vigente era el que ellos tenían. Fue entonces cuando mi teléfono recibió una notificación final del perito. No solo habían falsificado la firma, habían utilizado un papel cuya marca de agua indicaba una fecha de fabricación posterior a la supuesta muerte de mi padre. Habían sido tan descuidados que usaron papel que ni siquiera existía cuando el documento supuestamente se firmó. La victoria parecía mía, pero la mirada de Ricardo cambió de miedo a una determinación oscura. Se acercó a la ventana y movió la cortina, dándole una señal al coche negro que me había seguido toda la noche. ¿Crees que has ganado porque tienes papeles?, susurró Ricardo, con una voz que no reconocí. Pero te olvidaste de que en este nivel la verdad no importa si la persona que la sostiene desaparece. De repente, las luces de la oficina parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad total, mientras se escuchaba el sonido de la cerradura electrónica
bloqueándose desde afuera. La oscuridad en la oficina no era un callejón sin salida, sino la última pieza de mi propia trampa. Mientras Ricardo saboreaba su supuesta victoria en las sombras, no sabía que el bloqueo electrónico de las puertas había sido activado. Paró no por él, sino por el equipo de seguridad privada que yo había contratado. Las luces regresaron con un destello cegador, revelando a varios oficiales de la Unidad de Delitos Económicos. Entrando por la puerta lateral, el coche negro exterior ya había sido interceptado. El conductor, un matón a sueldo de Ricardo, estaba bajo custodia. El pánico en el rostro de mis hermanos fue la única herencia que disfruté ver. Elena intentó destruir los documentos sobre la mesa, pero las cámaras de alta definición que yo había instalado habían grabado cada una de sus confesiones y sus intentos de agresión. Mi abogado entró con paso firme, sosteniendo una orden judicial de incautación inmediata. No solo se les acusaba de falsificación de documentos públicos y fraude, sino de conspiración criminal y malversación de fondos. El juicio fue un espectáculo mediático que desnudó la podredumbre detrás del apellido familiar. La enfermera Marta testificó con una valentía que silenció la sala, y el perito forense demostró con una precisión matemática cómo el brazo robótico de Ricardo había intentado replicar el alma de un hombre al que no podían igualar en integridad. El testigo de Elena, su prometido, no tardó en venderlos a cambio de una reducción de condena, confesando que la idea del fraude nació meses antes de que mi padre perdiera el conocimiento. La sentencia fue implacable. Ricardo y Elena fueron condenados a varios años de prisión efectiva y a la restitución total de los fondos desviados. La casa familiar fue recuperada, y la empresa, aunque herida por sus escándalos, quedó bajo mi dirección. El día que regresé al despacho de mi padre, ya vacío de traidores, encontré una carta real escondida bajo el doble fondo de su escritorio. No era un testamento, sino una nota simple. El carácter es el único legado que nadie puede robarte, Hanoi. Mientras observo el jardín que Elena quería destruir, entiendo que la verdadera venganza no fue verlos tras las rejas, sino haber salvado el honor de mi padre. Ellos se quedaron con el vacío de su codicia. Yo me quedé con la paz de haber hecho lo correcto. La justicia tardó, pero como la tinta de un documento auténtico, terminó por grabarse para siempre.